Bienvenidos estudiantes dominguinos a nuestra clase virtual. Hoy resolveremos la tarea número 3 del tema de operaciones con conjuntos. Y la pregunta 2 nos dice, dado el gráfico, hallar toda esta fórmula que tenemos acá. Entonces, primero comenzaremos parte por parte, lo vamos a dividir para poder hallar todos los cardinales, porque si nosotros nos damos cuenta, todos estos de acá son cardinales de los conjuntos que están adentro de los paréntesis. Entonces, vamos a hallar uno por uno. Entonces, nosotros comenzaremos con el A, diferencia simétrica de B. Entonces la diferencia simétrica va a ser todos los elementos que no se repiten entre A y B. Entonces va a ser el 1, el 2, el 3, el 4, el 7, el 8, M y A. Esos son todos los elementos que no se repiten. Entonces sería cardinal del conjunto diferencia simétrica nos dará, tiene 8 elementos. Ahora pasamos al conjunto A, intersección B, intersección C. Entonces, para este conjunto de acá, nosotros vamos a decir que cuál es el elemento que se repite en los tres conjuntos o cuáles son los elementos que se repiten en los tres conjuntos. Y nosotros nos damos cuenta que solo el número 6 se repite en los tres conjuntos. Por lo tanto, aquí será el número 6. Entonces, cardinal del conjunto A, intersección B, intersección C, vamos a decir que tiene un solo elemento. Ahora vamos a hallar el conjunto A, diferencia de C. Todo lo de A, pero nada lo de C. Entonces nosotros nos damos cuenta que todo esto es A. Todo esto de acá es A. Pero le vamos a quitar todo lo de C, que sería esto de acá. Entonces nos quedaría 1, 2, 3 y 5. 1, 2, 3 y 5. Entonces el cardinal del conjunto A, diferencia de C, será 4. Y por último, vamos a ponerlo a un costadito, el conjunto B. El conjunto B tenemos todos los elementos de B, que serán todos estos de acá. Entonces vamos a colocar uno por uno, que sería 5, 6, 7, 8 y los elementos M y A. Entonces el cardinal del conjunto B nos va a dar 6 elementos. Entonces, como nosotros ya tenemos los cardinales, por ejemplo, el cardinal del primer conjunto fue 8, el cardinal del segundo conjunto fue 1, el del tercero fue 4 y el último fue 6, entonces nos pide la suma de todos los cardinales. De todo lo que hemos encontrado, la suma de todos los cardinales. Entonces, nosotros vamos a colocar de la siguiente manera la suma. Vamos a poner, entonces, la suma de todos los cardinales va a ser 8 más 1, más 4, más 6, que me da un total de 19, obteniendo la respuesta B. En el siguiente ejercicio, en el número 4, nos da un gráfico y nos pide hallar esta fórmula de aquí. Entonces, lo vamos a dividir en dos. ¿Por qué? Porque primero tenemos que hallar la unión y luego tenemos que hallar esa comita de arriba que es el complemento de ese conjunto que vamos a hallar. Entonces vamos a poner nosotros número 1. Para poder hallar el conjunto A unión B. Entonces vamos a unir los elementos de A con B, que sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esos son los elementos de A unión B. Ahora, como paso número 2, a ese conjunto que hemos hallado, que es el A unión B, le vamos a sacar el complemento. Entonces, el complemento es todo lo que le falta a ese conjunto que hemos hallado para que sea igual al universal. Entonces, para que sea igual al universal, nos faltaría el elemento A, B, C, D y E. Entonces los colocamos. A, B, C, D y E. Y ese sería como respuesta el conjunto que me está pidiendo. Entonces, a la hora de colorear, también coloreamos esta partecita de acá, todo lo que esté afuera, porque esa es nuestra respuesta, dándonos así la letra A. En el siguiente ejercicio nos dicen, según el gráfico que nosotros podemos observar, nos pide de igual manera los cardinales. Cardinal de este conjunto más el cardinal de este conjunto de acá. Entonces, para poder hallar los cardinales, vamos a ponerlos de uno en uno. Entonces vamos a decir
todos los elementos de A que no se repitan de B. Mejor dicho, A diferencia de B. Entonces, los únicos elementos que no se repiten con B sería 4 y 3. Entonces, colocamos 4 y 3. Los elementos de A que no estén en B. Entonces, su cardinal de este conjunto, cardinal del conjunto A diferencia de B, será 2. Ahora, en el otro lado tenemos de igual manera dos cosas que hacer. Primero hallar el conjunto y luego hallar su complemento. Entonces, primero vamos a poner B diferencia de A. Todos los elementos que no están en A. Sería 7 y 8. Nada más. Y por último, tenemos que sacarle su complemento a este conjunto de acá. Su complemento del 7 y el 8 sería el resto de elementos que le falta para que sea igual al universal. Que le faltaría el 4, el 3, el 5, el 10, el 11, 15 y por último 20. Dándonos así cardinal del conjunto complemento de la B diferencia A serían 7 elementos. Entonces, como yo ya tengo el cardinal del primero y del segundo, nos piden calcular su suma. Nosotros vamos a decir entonces 2 más 7 va a ser igual a 9, dándonos la respuesta A. Como siguiente ejercicio, nosotros nos dice, en el gráfico la región sombreada representa a la operación. Entonces nosotros tenemos que buscar una de estas operaciones que represente a este diagrama de acá. Entonces nosotros vamos a buscar la operación. Vamos a comenzar, por ejemplo, por este pedacito de acá. Este pedacito de acá nosotros podemos decir que es B intersección C, porque son los elementos que se repiten entre B y C. Ahora, pero para este pedazo sombreado que tenemos acá, vamos a decir que al conjunto A le estamos quitando la unión de B unión C. O sea, B y C se unen y A se distingue de esa unión. Entonces, esas dos los vamos a unir y vamos a encontrar lo siguiente. B intersección C unido con todo lo de A, pero nada de B unión C. Dándonos la respuesta a la letra D. En el siguiente problema nos dice, en el gráfico, sombrear la región que pertenece a la operación. Según esta operación que nosotros tenemos acá, tenemos que sombrear el gráfico. Entonces nosotros lo vamos a dividir en dos. Porque son dos partes que tenemos que pintar. Entonces la primera nos dice A diferencia de B. Entonces todo lo de A que no se repita en B sería todo este lado de acá. Todo ese lado de allí. Y la segunda parte nos dice todo lo de C, pero nada de B. Entonces esta partecita sería la que nos todo lo de C, pero nada lo de B. Eso sería todo por hoy, chicos. Hasta otra nueva oportunidad. Muchas gracias.